¿Qué es el amparo contra resoluciones judiciales en resumidas cuentas? Una de las modalidades de amparo que permite cuestionar lo decidido por las autoridades judiciales en cualquiera de sus instancias, en cualquiera de sus especialidades. Como ustedes saben, en el esquema constitucional y dentro del razonamiento que estructura la fisonomía del amparo, cualquiera puede cometer vulneraciones a los derechos fundamentales. Por eso se habla de cualquier autoridad, funcionario o persona. Y por supuesto, si evidentemente funcionarios son los jueces, no sería raro que en el ejercicio de sus funciones cometan errores y que parte de esos errores de alguna manera se reflejen o trasunten transgresiones a los derechos fundamentales. Ahí aparece precisamente el esquema del amparo contra resoluciones judiciales, pero aparece de una manera bien especial. ¿Por qué? Porque a pesar de que se acepta la posibilidad de que mediante este instrumento procesal se pueda cuestionar, objetar lo que hicieron los jueces, sin embargo, se toma la previsión al mismo tiempo de entender de que hay que manejar esta variante de amparo con mucha ponderación, con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque si vamos a cuestionar, si vamos a controlar y eventualmente dejar sin efecto lo que los jueces hicieron, tenemos que tener en cuenta que al frente tenemos decisiones que vienen de alguna manera, ¿no?, solidificadas o sustentadas en el principio de la cosa juzgada. Y esta es una de las grandes objeciones que, por ejemplo, hacen aquellos que se oponen a la técnica del amparo contra resoluciones judiciales. ¿Cómo vamos a aceptar, se preguntan algunos, que proceda un proceso constitucional, en particular un amparo contra resoluciones judiciales, cuando un proceso termina y genera cosa juzgada? ¿No estaríamos acaso aceptando a través del amparo contra resoluciones judiciales la neutralización, dicen algunos, y en otros casos la virtual liquidación del principio de cosa juzgada? Bueno, pues evidentemente el amparo contra resoluciones judiciales se enfrenta a ese escenario, al escenario de tener que de alguna manera limitar, de alguna manera morigerar, de alguna manera relativizar el principio de cosa juzgada. ¿Pero por qué se puede morigerar, limitar o relativizar? Por una razón bien básica, porque el principio de cosa juzgada tiene como presupuesto el haberse establecido con sujeción al respeto por el orden jurídico y en particular con respeto a lo que representa la Constitución y su cuadro de valores materiales, principalmente los derechos. No podríamos hablar rigurosamente hablando de una auténtica cosa juzgada allí donde para adoptarla hemos desconocido la Constitución, allí donde para establecerla hemos vulnerado los derechos. Entonces se entiende que el amparo contra resoluciones judiciales, al igual como una modalidad parecida que es el habeas corpus contra resoluciones judiciales, tienden a representar auténticas excepciones frente al principio de la cosa juzgada, porque permiten revisar lo que los jueces hicieron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar que durante el ejercicio de la función jurisdiccional se haya respetado la Constitución, se hayan respetado los valores materiales y principalmente los derechos fundamentales. Ahora bien, en los orígenes del amparo contra resoluciones judiciales, la concepción que se tenía sobre esta modalidad era bastante restringida. En efecto, si ustedes revisan, por ejemplo, la legislación vigente durante los años 80, durante los años 90, es decir, la ya citada Ley 23.506, y la jurisprudencia que en aquella época imperaba, van a poder percatarse que la tendencia era la siguiente: se permitía el amparo contra resoluciones judiciales, pero solamente para dispensar o solamente para otorgar tutela específicamente de cierto tipo de derechos fundamentales. A ver, me explico. En toda Constitución hay diversas variantes, diversas modalidades de derechos, derechos individuales, derechos políticos, derechos sociales, económicos y culturales. Pero hay ciertos derechos fundamentales que tienen una naturaleza eminentemente procesal, tienen un contenido básicamente procedimental. ¿Cuáles son esos derechos? Seguramente ustedes los han escuchado mencionar en reiteradas oportunidades. Básicamente se trata de dos derechos: la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Ambos derechos bastante amplios. Por cierto, la tutela jurisdiccional, traducida fundamentalmente en acceso a los tribunales y en eficacia de lo decidido, y el derecho al debido proceso, traducido en una amplia gama de reglas de tipo formal o procedimental, como es, por ejemplo, el juez predeterminado por la ley, el procedimiento preestablecido por la ley, el derecho de defensa, la instancia plural, entre otras
reglas, entre otras, ¿no es cierto?, máximas de carácter imperativo durante la tramitación de todo proceso. Bueno, en esos años 80, en esos años 90, la lógica del amparo contra resoluciones judiciales era básicamente la siguiente: se permitía el ejercicio de esta modalidad, de esta variante del amparo, pero solamente para defender exclusivamente derechos fundamentales de tipo procesal, solamente para eso, ¿correcto? En otras palabras, ustedes podían plantear un amparo contra resoluciones judiciales invocando la violación del derecho de defensa. Podían plantear una demanda de amparo contra resoluciones judiciales invocando la transgresión a la instancia plural. Podían plantear una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, ¿no?, invocando o exigiendo el respeto por el juez predeterminado por la ley, ¿no?, o el derecho de acción, o la eficacia de lo decidido, porque esas eran típicas variantes de derechos procesales, que a su vez, ¿no?, tenían como sustento los dos grandes, ¿no es cierto?, rótulos o institutos de tipo procesal: tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. Cuando en aquellos años se promovía una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, no pidiendo la tutela de un derecho procesal, sino más bien de un derecho fundamental de tipo sustantivo o material, como por ejemplo era la igualdad, como por ejemplo era la propiedad, como por ejemplo era el trabajo, como por ejemplo era el honor, como por ejemplo era la privacidad o la intimidad. En esa época la jurisprudencia otorgaba una contestación totalmente negativa, totalmente restrictiva. Y según esa percepción negativa o restrictiva, ¿qué se decía? No, el amparo contra resoluciones judiciales no sirve para proteger o tutelar derechos sustantivos o derechos de carácter material. Para eso no sirve, solamente sirve para pedir tutela específicamente de derechos procesales. Ese es su único propósito, esa es su única opción, esa es su única, ¿no es cierto?, posibilidad. Muy bien, eso era lo que la jurisprudencia decía por aquellos años, pero fueron pasando, obviamente, ¿no?, las etapas de evolución del amparo contra resoluciones judiciales, y sobre todo estas etapas posteriores se fueron fortaleciendo cuando entró en funciones el Tribunal Constitucional, y allá por fines de los años 90, en el ámbito jurisprudencial, empezó a apreciarse una evolución, un cambio bastante radical sobre ciertas concepciones de lo que representaba esta modalidad del amparo. Y efectivamente, si ustedes empiezan a revisar la jurisprudencia de los años, ¿no?, de fines de los años 90, van a poder percatarse que especialmente el Tribunal Constitucional empezó a hacer eco del siguiente criterio. Empezó a sostener la tesis de que si bien por tradición el amparo contra resoluciones judiciales procede para defender el debido proceso, no hay que perder de vista que el debido proceso, así como tiene por tradición una dimensión básicamente procedimental referida al respeto por las formas esenciales de procedimiento, también tiene una dimensión sustantiva o material. ¿Y qué significa que el debido proceso tiene una dimensión sustantiva o material? Que para que hablemos de un proceso debido o de un debido proceso, ¿no es cierto?, que es exactamente lo mismo, no solamente basta con que dentro del desarrollo procedimental se hayan respetado las garantías formales, como la defensa, como la instancia plural, ¿no es cierto?, como el acceso a los recursos. No, no solamente basta eso. Es imprescindible que la decisión, el pronunciamiento con el que se concluye un proceso, represente una garantía mínima de justicia. ¿Eso qué significa? Que para que hablemos de un debido proceso en términos amplios, no basta únicamente con que las formas, los procedimientos esenciales hayan sido respetados. Exigimos, porque eso era lo que decía la jurisprudencia, que los pronunciamientos con los que se concluye un proceso respondan a un parámetro mínimo de razonabilidad, es decir, que sean resoluciones compatibles con el valor justicia. ¿Y cómo garantizamos, decía la jurisprudencia, que una resolución judicial sea compatible con el valor justicia? Comprobando si es que esa decisión judicial, comprobando si esa sentencia respetó o no respetó los derechos fundamentales. Si lo respetó, entonces evidentemente es una clara manifestación de que se está objetivizando la justicia. Precisamente esta concepción de carácter material o sustantivo del debido proceso permitió que de manera indirecta ya se entrara, ¿no?, a examinar las resoluciones judiciales por el fondo
Y ya no solamente teniendo en cuenta referentes como el derecho de defensa, la motivación resolutoria, no, sino que empezaron a entrar ahí, casi por la ventana, pero con buena perspectiva, ¿no? La observancia de otros derechos que de procesales no tenían nada. Ya se empezaba a exigir que una decisión judicial haya sido respetuosa, por ejemplo, entre otras cosas, del derecho a la igualdad, entre otras cosas, ¿no es cierto?, del derecho, por ejemplo, a la propiedad, que haya sido respetuosa, por ejemplo, de valores esenciales que tenía y que tiene el ordenamiento, como el valor dignidad. En otras palabras, se empezó a predicar la tesis de que para que hablemos de un proceso debido, no solamente hay que preocuparnos por la forma, sino también por el fondo. Y el fondo se traduce en el respeto, en la observancia obligatoria de la totalidad de derechos fundamentales. Fue así como empezó a abrirse la puerta del amparo contra resoluciones judiciales. ¿Qué ocurrió en los años posteriores? En el año 2004, para nadie es un secreto, entró en vigor el primer Código Procesal Constitucional que tuvimos, ¿correcto? El anterior al Código del año 2021. Y el Código Procesal Constitucional del año 2004 trajo como novedad lo siguiente: reconoció la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, también del habeas corpus contra resoluciones judiciales, en los supuestos en que se exigiera el respeto por la llamada tutela procesal efectiva. Ojo con el término que acuñó el artículo 4 del Código Procesal Constitucional del año 2004. El Código empezó a hablarnos de tutela procesal efectiva, con lo cual una primera pregunta que se hacían muchos teóricos era la siguiente: ¿y qué es la tutela procesal efectiva? La tutela procesal efectiva era, por lo demás, definida por el propio Código en el último párrafo del artículo 4 de dicha norma. Y si ustedes examinan ese último párrafo del artículo 4, van a poder apreciar que lo que el Código Procesal Constitucional entendía por tutela procesal efectiva, en la práctica representaba una suerte de suma, de integración o de fusión de los componentes tradicionales del debido proceso formal más los componentes de la tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, si ustedes revisan el último párrafo del artículo 4 del Código del 2004, van a percatarse que ese concepto tutela procesal efectiva lo que había hecho era unificar los contenidos de la tutela procesal efectiva, como el derecho de acción, como la eficacia de lo decidido, con los contenidos del debido proceso: derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, acceso a los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el código tendía a unificar las cosas bajo el membrete, bajo el rótulo tutela procesal efectiva. Y en cada ocasión en que se produjera una transgresión a la tutela procesal efectiva y se atribuyera esa transgresión a las decisiones jurisdiccionales, allí procedería el amparo contra resoluciones judiciales. ¿Qué ocurrió cuando el código empezó a ponerse en práctica? Aquí otra vez nos encontramos con lo fascinante que puede resultar la jurisprudencia. Cuando el código empezó a llevarse a la práctica y sobre todo la jurisprudencia empezó a desarrollar sus contenidos, se suscitó un fenómeno bastante interesante. Ese fenómeno se tradució en el hecho de que para la jurisprudencia no bastaba únicamente con hablar de tutela procesal efectiva como un típico derecho procesal omnicomprensivo del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva. No. De lo que se trataba cuando del amparo contra resoluciones judiciales se hablaba era básicamente entender la siguiente reflexión: en un Estado democrático de derecho, lo que vincula a todos los poderes públicos es el respeto, es la observancia por la totalidad de contenidos constitucionales. Fíjense bien ese concepto de la jurisprudencia. En un Estado constitucional de derecho, todos los poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial, están en la obligación de respetar la Constitución. ¿Qué parte de la Constitución? Toda la Constitución, absolutamente todos sus contenidos. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional lo que nos dijo es lo siguiente: si la obligación del Poder Judicial, como la de cualquier otro poder público, es respetar toda la Constitución, es totalmente inaceptable que pretendamos distinguir a los derechos entre derechos procesales y derechos no procesales, entre derechos procedimentales y derechos materiales. No, todos los poderes públicos, y por supuesto el Poder Judicial,
están en la obligación de respetar todos los derechos que la Constitución reconoce. Si esto es así, entonces está claro que el amparo contra resoluciones judiciales no solamente debería servir para proteger derechos como el debido proceso, o derechos como la tutela jurisdiccional efectiva, o como lo entiende el Código, como la tutela procesal efectiva. No, el amparo contra resoluciones judiciales debería posibilitar la opción de que cualquier poder público, ¿no?, pueda evidentemente tener la opción de respetar, de defender, de hacer suya o de interiorizar el mensaje de observancia de todo el texto constitucional. Por consiguiente, si nos encontramos en un escenario en que una autoridad jurisdiccional vulnera derechos, lo que menos nos debe importar es si esos derechos son procesales o si esos derechos son sustantivos. Lo que nos debe importar es de que el juzgador haya respetado la Constitución. Por lo tanto, en adelante, dijo la jurisprudencia, procederá el amparo contra resoluciones judiciales para defender o tutelar la totalidad de derechos fundamentales. ¿Cuándo lo dijo el tribunal esto? Lo dijo por primera vez en el marco del expediente 3179-2004-proceso de amparo, el famoso caso Apolonia Colca, que se trata de una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional a mediados del año 2006. En Apolonia Colca, el Tribunal Constitucional lo que nos dijo es: procederá el amparo en adelante para respetar, para defender, para observar, para garantizar la totalidad de derechos que tiene la Constitución. Consecuentemente, ya no será viable afirmar de que el amparo contra resoluciones solamente sirve para ver temas formales o procedimentales, sirve para exigir el respeto por toda la Constitución. Y efectivamente, si ustedes empiezan a observar la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional, expedida a posteriori de Apolonia Colca, van a poder percatarse que el tribunal cambió totalmente su jurisprudencia y empezó a decirnos: el amparo contra resoluciones sirve para proteger los derechos fundamentales. ¿Cuáles? Todos los derechos, sin excepción alguna. Y efectivamente, hay cualquier cantidad de fallos en los que lo que menos interesa, lo que menos se discute es si es un derecho procesal o si es un derecho sustantivo. De lo que se trata es de hacer prevalecer la Constitución, de hacer prevalecer el mensaje de observancia por los derechos respecto de todo accionar judicial traducido mediante resoluciones judiciales. Ojo que el precedente Apolonia Colca, porque es un precedente desde la perspectiva material, no solamente hizo ese aporte en relación con el amparo contra resoluciones judiciales, el aporte de decirnos procede en defensa de la totalidad de derechos fundamentales, sino que tiene un segundo aporte que es poco conocido por muchos abogados, pero que tiene tanto o mayor importancia que esa primera premisa que ya hemos mencionado o de la que ya hemos dado cuenta. El segundo aporte del caso Apolonia Colca consiste en haber establecido un famoso canon de control de las decisiones judiciales. Es decir, en el precedente Apolonia Colca, el Tribunal Constitucional nos dijo: a pesar de que yo acepto que procede el amparo contra resoluciones judiciales para defender la totalidad de derechos fundamentales, esa capacidad que tiene el juzgador constitucional para controlar la actuación judicial a través del amparo va a estar sujeta a ciertos estándares, a ciertas máximas, a ciertas líneas de raciocinio. Esas líneas de raciocinio constituyen el canon de control de las decisiones judiciales. ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cuáles son esas líneas de raciocinio? Básicamente son tres, ¿no? Se traducen en el test de razonabilidad, en el test de coherencia y el test de suficiencia. Esas son las tres reglas típicas del canon que opera en el amparo contra resoluciones judiciales. ¿En qué consiste cada uno de estos test? Se los voy a explicar de la manera más sencillita para que la tengan bien clarita la figura. Según el test de razonabilidad que integra este famoso canon, ¿no?, de control por vía de amparo contra resoluciones judiciales, según esta regla de razonabilidad, en cada oportunidad que se plantee una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, lo primero que debe hacer el juzgador, es decir, el juez que conoce ese tipo de demandas, es determinar si en el caso concreto se hace necesario o no se hace necesario revisar la totalidad
de los actuados judiciales, la totalidad del expediente de donde deriva la resolución o resolución en materia de cuestionamiento. A ver, todos sabemos que cuando se plantea una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, cuestionamos la resolución A, la resolución B. A veces varias resoluciones, pero no la totalidad del proceso, sino una parte del proceso. Pues bien, dentro de ese esquema de razonamiento, el test de razonabilidad lo que dice es esto. Si tú como juzgador, si tú como juez constitucional conoces de una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, a la luz de las resoluciones que te están cuestionando, lo primero que debes preguntarte es si va a ser necesario revisar todo el proceso o solamente una parte del proceso. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces el cuestionamiento, ¿no?, que se hace en materia constitucional se reduce, se limita solamente a una parte del proceso, a una porción del proceso, a una etapa del proceso. Si yo, por ejemplo, digo que estoy cuestionando a través de un amparo contra resoluciones judiciales la resolución 20 y la resolución 21, y ocurre que la resolución 20 y 21 han sido expedidas en segunda instancia, la pregunta de oro es la siguiente: ¿tendrá sentido que revise lo que se hizo en primera instancia? La respuesta es obvia, no tiene ningún sentido, porque lo que yo estoy cuestionando son decisiones que derivan de segunda instancia. Por lo tanto, lo que debe hacer el juzgador constitucional es reconducir su análisis solamente a aquella parte del proceso de donde derivan las resoluciones en materia de cuestionamiento. No necesita controlar todo el proceso, no necesita revisar todo el expediente. Cuidado. Ahora bien, ¿pueden haber casos excepcionales en los cuales sí se haga necesario revisar todo el expediente? Sí, pueden darse esos casos. A ver, les pongo un ejemplo. Imaginemos que lo que yo estoy cuestionando, ¿no?, es el accionar de una autoridad judicial incompetente. Imaginemos que mi patrocinado o mis patrocinados son personas que tienen la condición de civiles y sin embargo fueron sometidos a un tribunal militar. Para nadie es un secreto de que un civil no puede ser sometido, salvo casos excepcionalísimos, a competencia de un tribunal militar. Si evidentemente lo que estoy cuestionando es el juez predeterminado por la ley, si lo que yo estoy cuestionando es la competencia del juez, está claro que evidentemente ahí sí tengo que revisar todo el proceso. ¿Y por qué lo tengo que revisar todo? Porque si evidentemente un juez no es competente, nada de lo que haya podido hacer es legítimo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay casos en los cuales sí es imprescindible revisar todo el proceso. Y hay casos, la mayoría, donde solamente se hace pertinente revisar una parte del proceso. El test de razonabilidad lo que le dice al juez constitucional es, primero, examina ¿a dónde pertenecen esas resoluciones en materia de cuestionamiento? Pertenecen a una determinada parte del proceso. Si solamente tienen incidencia en una parte del proceso, tu análisis debe abocarse a esa parte, a esa etapa del proceso. No necesitas revisar todo el proceso, no necesitas revisar todo el expediente. Ese es lo primero que debe hacerse con sujeción al test de razonabilidad. Pero hay un segundo test, el test, ¿no?, de idoneidad. Según el test de idoneidad, correcto, de lo que se trata básicamente es de hacer un cotejo comparativo, ¿no?, entre la resolución o resoluciones en materia de cuestionamiento y los derechos fundamentales que se invocan en la demanda. A ver, vayamos a la vida práctica. Cuando planteamos una demanda de amparo contra resoluciones judiciales, también suele suceder una de habeas corpus contra resoluciones judiciales. Lo que decimos por lo general es, se vulneraron el derecho A, el derecho B, el derecho C, ¿correcto? Y a su vez atribuimos esas vulneraciones a determinadas resoluciones judiciales, ¿correcto? Solemos afirmar de que los derechos que estamos invocando han sido transgredidos, han sido vulnerados mediante una o varias resoluciones. Pues bien, si yo afirmo de que hay varios derechos que han sido vulnerados por tales o cuales resoluciones, mi obligación como juzgador constitucional, ¿cuál es? Verificar si efectivamente existe un nexo, una relación, un vínculo entre los derechos que se están invocando como supuestamente vulnerados y las resoluciones a las que se les imputa la vulneración.
No se trata de hacer como hacen algunos colegas, pues que agarra ahí, ¿no? Se mencionan todos los derechos habidos y por haber, todos los derechos constitucionales, y a su vez mencionan a todas las resoluciones, ni siquiera se toman la molestia de decir, estoy cuestionando la resolución 1, la 2 o la 3, no, todas las resoluciones son para ellas nulas, o para estos abogados son nulas. No, así no es la idea, porque así más bien están poniendo en bandeja el argumento para que el juez le rechace la demanda. El abogado, así como afirma que hay derechos que han sido vulnerados, tiene que señalar específicamente a cuáles resoluciones les atribuye la vulneración, ¿correcto? El juzgador, ¿qué cosa es lo que va a hacer con sujeción al test de idoneidad? Lo que va a hacer es verificar si existe esa relación, ese vínculo entre los derechos que se están afirmando como transgredidos y las resoluciones a las que se les acusa de transgresión. Si el juzgador verifica que no hay ninguna relación, no hay ningún vínculo, literalmente hablando, y como diríamos en criollo, frito pescadito, pues esa demanda no va a prosperar. ¿Y saben por qué no va a prosperar? Porque yo puedo citar todos los derechos que se me antoje y puedo citar todas las resoluciones que se me ocurra, pero si no acredito que hay un nexo entre los derechos que yo afirmo o alego como vulnerados y las resoluciones a las que yo atribuyo vulneración, entonces está claro que esa demanda es insustentable y el resultado va a ser que evidentemente se rechace esa demanda de amparo contra resolución judicial. Entonces, con sujeción al test de idoneidad, el juzgador tiene que ver ese vínculo. Si comprueba que el vínculo no existe, chao, la demanda se va a desestimar. A contrario de ello, si el juez verifica que realmente el vínculo existe, entonces sí, pues va a tener que analizar para acreditar si la vulneración existe o no existe y para poder verificar hasta dónde las resoluciones que son objeto de cuestionamiento han transgredido esos derechos. Correcto, esto con sujeción al test de suficiencia. Pero el más importante de todos los tests viene ahora, es el test de suficiencia, el test de suficiencia. ¿Qué es el test de suficiencia? El test de suficiencia, que forma parte también del canon de control de las decisiones judiciales, según el presidente Apolonia Colca, supone que el juzgador constitucional, es decir, el que va a conocer del amparo contra resoluciones judiciales, va a determinar el nivel de intensidad que va a ejercer para efectos de poner en práctica el control. A ver si me explico bien. El poder que tiene un juez constitucional cuando conoce de una demanda de amparo contra resolución judicial es un poder enorme. ¿Por qué digo que es enorme? Porque tiene la capacidad de dejar sin efecto las resoluciones judiciales, una o varias, y a veces todo el proceso. Entonces es un poder enorme y no me lo negarán. Un juez puede tumbarse, volver a foja cero todo un proceso por ser inconstitucional, si es que detecta que efectivamente todo el proceso está contaminado de vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, el test de suficiencia, ¿qué le dice al juez constitucional? Le dice, cuidado con los límites de tu control, tienes un poder muy grande, pero ese poder tienes que utilizarlo de manera mesurada. ¿Eso qué significa? Que cuando el juzgador, es decir, el que conoce el amparo contra resoluciones judiciales, detecta que realmente hay vulneraciones a los derechos, tiene que darle a su fallo los alcances que resulten más adecuados o compatibles con el tipo de bienes que busca preservar. En otras palabras, su poder tiene que canalizarlo, pero de una manera mesurada, a tal grado y a tal nivel que le permita defender los derechos que se están invocando, pero al mismo tiempo no excediéndose en su facultad anulatoria. ¿Por qué? Porque el juez no puede decir, como yo soy magistrado, como yo tengo capacidad anulatoria, voy a hacer todo lo que se me ocurra o todo lo que se me antoje. No, hay que cuidar mucho que cuando dejamos sin efecto actuados judiciales, no perjudiquemos, ¿no es cierto?, intereses de terceros, o no terminemos causando un daño mayor que aquel daño que estamos intentando reparar. En otras palabras, poder para anular sí tenemos, pero un poder que debe ser utilizado de manera responsable, porque hay casos en los cuales la capacidad de anular sí debe ponerse en práctica sin ningún titubeo, pero hay casos en los que el poder de anular hay que manejarlo de una manera tremendamente responsable, porque si lo ejercemos de una manera ilimitada, podemos terminar causando un daño mayor. ¿Quieren que les dé un ejemplo típico de este modo de razonar? Se los voy a dar, y no con cualquier caso, con un caso real. Con un caso real que llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes,
En algún momento llegó al Tribunal Constitucional una demanda muy curiosa. Se trataba de una demanda de amparo contra resolución judicial planteada, ¿no es cierto?, por un ciudadano que alegaba que se le había afectado en su derecho de defensa. Y de acuerdo a lo que se describía en su demanda, evidentemente tenía todas las razones que justificaban su reclamo. A ver, ¿qué razones invocaba este demandante? Él decía, un momentito señor, fíjese, yo tuve hace muchos años una relación sentimental con una señorita. Bueno, la relación no dio para más y finalmente terminamos separados el uno respecto del otro. Mientras que ella se quedó a vivir en el Perú, yo decidí viajar al extranjero porque tuve una oferta laboral y en efecto acreditaba en los autos que la había tenido. Y efectivamente había viajado al exterior, correcto, a otro país se había ido a laborar, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió de que algunas semanas, algunos meses después de haberse roto el vínculo laboral y este caballero del que venimos hablando haber viajado, ¿no?, la señorita que había sido su pareja se percató, ¿no?, después de sufrir ciertos trastornos o anomalías de salud, ¿no?, aparentemente de salud, que se encontraba embarazada. Y obviamente al encontrarse embarazada dejó que su proceso de embarazo continuara. ¿Tenía el derecho de hacerlo? Por supuesto que tenía todo el derecho, pues si quiere ser madre nadie se lo va a negar. Pero ¿qué resultó? Que cuando nació la criatura, ¿no es cierto?, nació su hija, ¿no?, una hermosa niña, decidió, ¿no?, colocarle el apellido del padre presunto, que era su expareja, ¿correcto? Pero no solamente le colocó el apellido de su expareja, sino que inmediatamente acudió al Poder Judicial a plantear una demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial. Correcto, y efectivamente la planteó, pero dio como dirección, no el lugar donde se encontraba este caballero viviendo, correcto, que obviamente era un domicilio en el exterior, sino que dio como domicilio la casa de sus padres. A sabiendas de que, dicho sea de paso, este caballero nunca había vivido con sus padres. Durante todos los años de su relación, él vivía en su propio departamento. No, pero colocó la casa de sus padres. Cuando la demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial llegó al domicilio de los padres inmediatamente dijeron, pero nosotros no tenemos por qué recibir esta demanda, nuestro hijo no vive acá, vive en el exterior. Es más, nosotros tampoco queremos protegerlo. Tan es así que si quiere el juzgador, le damos la dirección exacta del lugar donde está viviendo, donde está residiendo. No nos oponemos a eso. Pero el juzgador, ¿qué entendió? No, dese por bien notificado. Y efectivamente lo notificaron en la casa de los padres. Y efectivamente el proceso se tramitó de esa manera. Ustedes saben que en los procesos de reconocimiento de paternidad extramatrimonial son procesos bastante rápidos, fulminantes, donde solamente cabe una sola prueba de descargo, que es la prueba de ADN. Por lo tanto, como el caballero no estaba acá, ni había sido correctamente notificado, y por último, no se había enterado de lo que estaba sucediendo, evidentemente se le dio como padre presunto. Producto precisamente de que la demanda, en ese proceso del que venimos hablando, se declaró fundada, se le asignó el apellido, ¿no es cierto?, a la niña, que evidentemente ya para entonces tenía más de un año de edad. Bueno, el hecho concreto es de que se le reconoció como el padre presunto y se le asignó los apellidos, obviamente, a la niña. 10 años después de estos sucesos que les estoy comentando, retornó este caballero otra vez al país. Y cuando retornó, tomó conocimiento de lo que había ocurrido años atrás. Inmediatamente, ¿qué dijo? Pero que esto lo han seguido totalmente a mis espaldas. ¿Y qué decidió? Acudir al Poder Judicial planteando una demanda de amparo contra resolución judicial, alegando la afectación de su derecho de defensa. Y probablemente razón no le faltaba, porque evidentemente su derecho de defensa había sido afectado, no había sido notificado conforme correspondía, evidentemente no había tenido derecho de oponer ningún tipo de contraargumento, evidentemente no podía haber ejercido su derecho de defensa. Por lo tanto, el destino de esa demanda de amparo contra resoluciones judiciales, ¿cuál iba a ser? Probablemente estimatorio, y efectivamente se declaró fundada la demanda en primera instancia. Por razones de tipo formal, la segunda instancia revocó esa decisión y el caso pasó al Tribunal Constitucional. Cuando pasó al Tribunal Constitucional, el tribunal se percató que efectivamente la demanda constitucional que había sido promovida tenía todos los visos de ser plenamente legítima, porque efectivamente había una afectación objetiva al derecho de defensa. Sin embargo, el tribunal en ese momento razonó de la siguiente manera. Efectivamente, la demanda es fundada. Efectivamente se ha acreditado la afectación del derecho de defensa. Sin embargo, yo no puedo ser ciego al desarrollo de los sucesos, al contexto procesal que se ha dado en este caso. Si yo en este momento declaro fundada la demanda
y por lo tanto anulo los actuados del proceso relativo al reconocimiento de paternidad extramatrimonial. ¿Eso qué significaría? Que tendría que anular la decisión judicial que le reconoció obviamente una identidad a la menor de la que tanto veníamos hablando. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Pues, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque aquí me encuentro con una verdadera paradoja. La paradoja de que por un lado me encuentro con la afectación objetiva del derecho de defensa, pero por el otro lado con la necesidad de garantizar los derechos de una niña, cuya identidad tengo que también preservar. Por lo tanto, yo tengo que ser muy riguroso y equilibrado al momento de emitir mi fallo. ¿Y cuál fue el fallo que emitió el tribunal? Declaró fundada la demanda de amparo contra resoluciones judiciales, ciertamente porque la afectación al derecho de defensa había... Por los acusadores, saber quiénes son los cabecillas, los que están aprovechando. Declaró fundada la demanda de amparo contra resoluciones judiciales, pero sin embargo, ¿no?, mantuvo sin efecto la capacidad anulatoria respecto de la decisión judicial que le había reconocido la identidad a la menor. ¿Y por qué lo hizo? Porque evidentemente no podía, para garantizar un derecho, terminar perjudicando otro derecho. Entonces, tuvo obviamente la mesura de determinar los niveles de intensidad en su decisión, porque de eso se trata en materia de amparo contra resoluciones judiciales. Como les vuelvo a repetir, el poder del juzgador, su poder anulatorio es muy grande, pero si lo ejerce de una manera desmesurada, lo ejerce de una manera descontrolada, de una manera desequilibrada, puede terminar generando un daño mucho mayor. Lo que decidió el Tribunal Constitucional en este caso fue lo siguiente: déjese sin efecto los actuados del amparo contra, del proceso de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, ¿correcto?, siempre y cuando se condicione el reinicio de este proceso a una adecuada tramitación con respeto al derecho de defensa. Pero mientras dura todo ese proceso, la niña no pierde su identidad, ¿correcto? Y en ningún momento se le desconoce su derecho, obviamente, que le corresponde, porque eso significa equilibrar pues la decisión. Y a eso se refiere el test de suficiencia, a la capacidad que tiene el juzgador para autocontrolarse. Hay un viejo dicho que seguramente ustedes lo deben haber escuchado en algún momento, ¿no? Hágase justicia y que perezca el mundo. Esa no es la lógica, pues. Está bien que hagamos justicia, pero tenemos que saber, ¿no?, y ser bien conscientes que al momento de administrar justicia, y sobre todo en materia constitucional, podemos terminar causando un daño mucho mayor que aquel que estamos intentando reparar. Entonces, el presidente Apolonio Acolca le dice al juzgador: en tus manos tienes un gran poder, pero tienes que saberlo utilizar. Esa jurisprudencia se ha quedado totalmente consolidada, como evidentemente lo que significa todo el ámbito de protección en materia de derechos fundamentales. La perspectiva del Código Procesal Constitucional del año 2021 ratifica en buena medida lo que decía el Código del 2004. Sin embargo, la jurisprudencia, si ustedes la examinan, van a darse cuenta que es mucho más agresiva, mucho más garantista, y esto es lo que hace fascinante esta modalidad tan interesante que es el amparo contra resoluciones judiciales. En fin, esta es una charla básicamente indicativa, pequeña. Yo sé que el tema da para muchísimos casos, pero evidentemente el objetivo, creo, de esta disertación de esta noche ha sido el que en este momento hemos puesto de manifiesto. Les agradezco mucho su atención. Y ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta en sistema virtual o sistema presencial? Pregunta, doctor. Buenas noches. Prenda su camarita, doctor, por favor. Gracias. Ya, gracias, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta ya? Por supuesto. ¿Doctor, me escucha? Lo escucho perfectamente. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha, doctor? Lo escucho perfectamente. Ya, perfecto, doctor. Excelente disertación, doctor. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de la medida de amparo contra una resolución judicial, digamos que es una sentencia de vista, es una sentencia de la sala, en un caso de visitas, digamos. Ponga ese caso, ¿yo puedo interponer un amparo contra esa resolución de vista o necesariamente tengo que irme a la casación? En este caso, en el caso, ¿por qué? Porque se da un caso de violencia de mujer y la parte que apela dice: no, ¿por qué le voy a dar visitas? O sea, le da más visitas si tiene denuncias penales, si le ha sido agresor contra su mujer, le ha pegado, y yo tengo ese miedo, dice la mujer, ¿no? Entonces, no, yo voy a interponer mi acción de amparo porque no se me está respetando mi derecho, no me han notificado debidamente, no me han hecho para interponer mis medios efectivos, entonces yo voy a interponer mi acción.
¿Es procedente, doctor, o no es procedente, doctor? Esa es mi pregunta, doctor. Muy amable, doctor. Gracias. Le agradezco mucho su pregunta. Tanto en el Código Procesal Constitucional del año 2004 como en el Código Procesal del año 2021 rige la regla de obligatoriedad del agotamiento de los recursos internos. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estimo que una o varias resoluciones judiciales han afectado mis derechos fundamentales, la obligación imperativa que está establecida en el Código es de que esa resolución o resoluciones que estoy cuestionando deben tener el carácter de firmes. Correcto. Por lo tanto, deben haberse agotado los recursos respecto de las mismas. Ahora bien, a pesar de que la regla de la firmeza es eso, una regla de carácter imperativo, sin embargo, otra vez la jurisprudencia, y creo que con buen criterio, le ha establecido algunas excepciones a esa regla. Esto no lo dice el Código, lo dice la jurisprudencia. Efectivamente, podemos eximirnos de agotar la regla de agotamiento de los recursos en aquellos supuestos en los cuales, por ejemplo, ¿no?, el recurso sea inconducente, o sea, no tenga pues por propósito corregir aquello que justamente estoy objetando. Tampoco es necesario agotar la regla ¿cómo se llama?, de agotamiento, ¿no? Tampoco es necesario, diríamos, tomar en cuenta esta regla si, por ejemplo, corro el riesgo de irreparabilidad. Efectivamente, hay casos en los cuales la demora del proceso y la propia tramitación de estos recursos internos podría hacer irreparable mi derecho fundamental. Si yo me encuentro en ese escenario y tengo cómo acreditarlo, imaginemos una persona de avanzada edad, ¿correcto? No tengo por qué agotar la regla, ¿no es cierto?, a la que se refiere el Código. Hay situaciones de excepción y evidentemente estas situaciones de excepción tienen que ser focalizadas caso por caso. Pero si usted me pregunta si la casación es uno de los recursos de carácter obligatorio, ahí siempre ha existido polémica. La tendencia mayoritaria de la jurisprudencia del tribunal, la mayoritaria, pero no unánime, ha sido esta, de que la casación sí sería en la mayoría de los casos obligatoria, pero reconozco que han habido algunas posiciones de algunos magistrados que han objetado ese punto de vista. ¿Y por qué? Porque la casación no es un recurso para todo. Es un recurso que no tiene carácter ordinario, es un recurso de carácter excepcionalísimo. Por lo tanto, algunos magistrados a través de sus votos suelen decir, no podemos convertir a la casación en uno de esos recursos obligatorios para que la resolución que se cuestiona tenga el carácter de firme. Entonces, cuidado, caso por caso. Si observamos que la casación sí es pertinente para corregir lo que se está reclamando por vía de amparo, entonces ahí sí se le entenderá como obligatoria. Pero si por el contrario la casación es inconducente o no sirve para los propósitos de corrección que busca el justiciable, entonces se puede prescindir de esa casación. Pero ahí no existen posiciones uniformes, existe una tendencia mayoritaria de la jurisprudencia en todo caso. Eso es lo que les podría contestar a su interesante pregunta.